This will be on the death anniversary of Fidel Castro, who passed away 2 years ago, November 25th, 2016, coinciding with the International Day Against Violence Against Women. And to commemorate his death, I will give a brief description of the history of the origins of his radicalization and along with other pointers of things that he did, highlights of his history during his role and his life. So this based on a report by Telesur TV that they gave a few days ago. When Fidel was 27 years old, he was prosecuted for the attack on the Moncada garrison in 1953 in his armed struggle to attempt to overthrow the Batista regime, which was backed by the US and by the CIA. After serving his sentence at 30 years old, Castro traveled to Mexico, where he recruited 82 men to start the guerrilla war in Cuba. Among these men was the young Dr. Ernesto Che Guevara. Aboard the Granma yacht on November 25, 1956, they sailed to the Sierra Maestra in Cuba, where the revolution that would defeat the Batista dictatorship was born. His famous La Historia me absolverá speech was pronounced on October 16, 1953, in the penultimate site of the judge in Santiago de Cuba. And I'll be reciting some brief, important excerpts from this speech. The transcript with the excerpts is found on the cubadebate.cu website, and they also have attached the PDF to the full book, which is about, I believe, 72 pages long, if I'm not mistaken. Last time I checked, I have it, and it's the whole book on the entire speech that he gave. And this is just some excerpts. It's in Spanish, but you can easily go on the Cuba Debate website and paste the paragraphs to Google Translate to translate, and here I go. Señores magistrados, nunca un abogado ha tenido que ejercer su oficio en tan difíciles condiciones, nunca contra un acusado que se había cometido tal cúmulo de abrumadoras irregularidades. Uno y otro son, en este caso, la misma persona como abogado, no ha podido ni tan siquiera ver el sumario y como acusado, hace hoy 76 días que está encerrado en una celda solitaria, total y absolutamente incomunicado por encima de todas las prescripciones humanas y legales. Quien está hablando aborrece con toda su alma la vanidad pueril y no están ni su ánimo y su temperamento para poses de tribunos ni sensacionalismo de ninguna índole. Si he tenido que asumir mi propia defensa ante este tribunal se debe a dos motivos. Uno, porque prácticamente se me privó de ella por completo. Otro, porque solo quien haya sido herido tan hondo y haya visto tan desamparada la patria y envilecida la justicia puede hablar en una ocasión como esta con palabras que sean sangre del corazón y entrañas de la verdad. Desde aquel momento comenzó a desmoronarse como castillo de naipes el edificio de mentiras infames que había levantado el gobierno en torno a los hechos, resultando de ellos que el señor fiscal comprendió cuán absurdo era mantener en prisión intelectuales solicitando de inmediato para ellos la libertad provisional. Terminadas mis declaraciones en aquella primera sesión, yo había solicitado permiso del tribunal para abandonar el banco de los acusados y ocupar un puesto entre los abogados defensores, lo que en efecto me fue concedido. Comenzaba para mí entonces la misión que consideraba más importante en este juicio: destruir totalmente los cobardes calumnias que se lanzaron contra nuestros combatientes y poner en evidencia irrebatible los crímenes espantosos y repugnantes que se habían cometido con los prisioneros, mostrando ante la faz de la nación y del mundo la infinita desgracia de este pueblo que está sufriendo la opresión más cruel e inhumana de toda su historia. No fue así en Santiago de Cuba. Aquí todas las formas de crueldad, ensañamiento y barbarie fueron sobrepasadas. No se mató durante un minuto, una hora o un día entero, sino que en una semana completa los golpes, las torturas, los lanzamientos de azotea y los disparos no cesaron en un instante como instrumentos de exterminio manejados por artesanos perfectos del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de tortura y de muerte, y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. Los muros se salpicaron de sangre, en las paredes las balas quedaron incrustadas con fragmentos de piel, sesos y cabellos humanos chamuscados por los disparos a boca de jarro, y el césped se cubrió de oscura y pegajosa sangre. Las manos criminales se rigen. Los destinos de Cuba habían escrito para los prisioneros a la entrada de aquel antro de muerte la inscripción del infierno: deja toda esperanza. No cubrieron ni siquiera las apariencias, no se preocuparon lo más mínimo por disimular lo que estaba haciendo. Creían haber engañado al pueblo con sus mentiras y ellos mismos terminaron engañándose. Se sintieron amos y señores del universo, dueños absolutos de la vida y la muerte humana.
Así el susto de la madrugada lo disiparon un festín de cadáveres en una verdadera borrachera de sangre. Mis compañeros, además, no están ni olvidados ni muertos, viven hoy más que nunca y sus matadores han de ver aterrorizados como surge de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas. Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre. Tanta era la afrenta, pero vive, no ha muerto. Su pueblo es rebelde, su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo. Hay cubanos que han caído defendiendo a sus doctrinas. Hay jóvenes que en magnífico desagravio vinieron a morir junto a su tumba, a darle su sangre y su vida para que él siga viviendo en el alma de la patria. Cuba, ¿qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu apóstol? Termino mi defensa, no lo haré como hacen siempre todos los letrados, pidiendo la libertad del defendido. No puedo pedirla cuando mis compañeros están sufriendo ya en Isla de Pinos ignominiosa prisión. Envíame junto a ellos para a compartir su suerte. Es inconcebible que los hombres honrados estén muertos o presos en una república donde está de presidente un criminal y un ladrón. En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Viva Fidel, viva Cuba. That's it.